En este tercer bloque, como les decía recién, vamos a estar trabajando ya un poquito más puntualmente en lo que tiene que ver con el método socrático, con esta anticipación que veníamos diciendo del método socrático y su relación con la oralidad. Yo armé una primera placa en la que tenemos una pequeña síntesis introductoria que tiene que ver con rasgos que estuvimos mencionando hasta acá. La filosofía de Sócrates es inseparable de la oralidad. Su reflexión se lleva a cabo dialógicamente. Podríamos agregar que a esto es a lo que se llama la dialéctica socrática, ¿sí? La dialéctica entendida como diálogo. Pero ¿por qué decíamos que era inseparable de la oralidad y del diálogo? Porque implica un trabajo de pregunta y de respuesta, de pregunta y respuesta y repregunta a partir de un determinado interlocutor. Entonces, ¿por qué decíamos que no había registro escrito? Bueno, justamente porque la filosofía socrática era concebida por Sócrates como un ejercicio práctico, como una actividad. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es, bueno, ¿cuáles eran las preguntas socráticas? ¿O cómo podemos reconocer a las preguntas socráticas? Las preguntas socráticas son muy sencillas y las podemos reconocer por la siguiente estructura. Sócrates siempre va a preguntar a su interlocutor, ¿qué es X? Donde X es algo que tiene las características, digamos, ¿qué es X? Es que es un concepto. Cuando decimos concepto nos referimos a un tipo particular de palabra, que es una palabra de orden general o universal, y además estos conceptos son valores morales. Es decir, Sócrates va a elegir a las personas que supuestamente son sabias o son tradicionalmente consideradas sabias sobre una determinada cuestión. Por ejemplo, a un poeta lo va a preguntar qué es la belleza, a un general le va a preguntar qué es la valentía, le va a preguntar a un pedagogo qué es la virtud, asumiendo que quienes son las personas especializadas en una determinada cuestión son aquellas que mejor podrían responder a la pregunta acerca de qué es algo, ¿sí? Entonces, toda pregunta, como nos hacíamos nosotros en la primera unidad, ¿qué es la filosofía? Bueno, es una pregunta de tipo socrática. Si bien la filosofía no es un valor, lo que busca es una respuesta general, pregunta por la definición de un determinado concepto universal. Entonces, podemos ahora sí pasar a la otra placa, porque esta pregunta, bueno, ¿qué es X? Que es un concepto, que es determinado concepto moral o noción moral. Cuando Sócrates se acerca a sus interlocutores a preguntarles, en general lo que encuentra es que las respuestas que recibe por parte de sus interlocutores son respuestas parciales, son respuestas puntuales, son ejemplos, es decir, no definen. Cuando yo pregunto qué es X, lo que hago en general es preguntar por la definición de un determinado concepto. Entonces, lo que busco es una respuesta conceptual, la posibilidad de encontrar una definición. Lo que cada uno de los supuestamente sabios contestan ante la interpelación socrática es con una respuesta débil, que en muchos casos incluso después de un rato de la conversación se contradice consigo misma, es decir, una respuesta inconsistente que deja sabor a poco. Sócrates, en este sentido, por eso podemos decir que el primer momento es la refutación o la catarsis, lo que logra hacer es poner en evidencia que los supuestos sabios en realidad tenían un falso saber, no sabían aquello que creían saber. Ahora bien, uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cómo es que no saben? Saben, lo que no saben es contestar a la pregunta acerca de qué es algo. Es decir, les faltaría como un determinado nivel, se manejarían en un nivel que no es el nivel del concepto. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este primer momento de la refutación? Bueno, hacer notar al interlocutor que no sabía aquello que creía que sabía. Es decir, la consecuencia inmediata de este primer movimiento del método socrático es una cierta incomodidad, es una cierta perplejidad. Imagínense que una persona que consideraba o que era considerada sabio sobre un tema, tras una breve conversación con Sócrates, lo que descubre es que en realidad no disponía de un saber del que creía saber. Entonces, esa incomodidad, esa situación de cierto... Sí, me parece que lo que mejor define es la perplejidad o la incomodidad, es fundamental para Sócrates porque va a ser lo que permite dar lugar a la refutación como catarsis. ¿Por qué? Porque la catarsis en griego quiere decir purga, quiere decir limpieza, y en ese sentido lo que encontramos es que este reconocimiento de la falsa sabiduría funciona como una limpieza del alma. ¿Por qué? Porque va a permitir eliminar ese falso saber y generar las condiciones para el advenimiento del segundo momento, que es la producción homayéutica. Es decir, una vez que el interlocutor quedó en evidencia, en el sentido de que su saber era un falso saber, aquello que sabía era algo que sabía, pero no lo sabía como creía que lo sabía,
lo que aparece para Sócrates es la condición de posibilidad del descubrimiento de las verdades del alma que, según Sócrates, ya, digamos, vienen con ella. Acá hago un breve paréntesis. La teoría del alma socrática nosotros la vamos a ver en Platón, así que no nos vamos a detener en esto ahora, pero sí decir lo siguiente. Para Sócrates el alma es inmortal, el alma es eterna y tiene todo el conocimiento, pero en su recorrido hasta encarnarse en el cuerpo, lo que sucede es que olvida ese conocimiento. Entonces, acá viene la noción o la referencia a la mayéutica. ¿Por qué? Porque mayéutica en griego quiere decir ayudar a parir, ayudar a dar a luz. La madre de Sócrates era partera y en ese sentido, podríamos decir un poco metafórico, Sócrates se va a reivindicar como alguien que ayuda a dar a luz, pero ya no a personas o bebés, sino a ideas. Y justamente la producción consiste en la posibilidad de, a partir de preguntas bien articuladas, bien dirigidas y bien orientadas, que son las preguntas que hace Sócrates, permitirle a sus interlocutores, que ahora saben que no saben, el redescubrimiento o el recuerdo de las verdades que todas las almas poseen. Entonces, el método socrático uno podría decir que tiene como finalidad esta idea, purgar en primer lugar a las almas del conocimiento erróneo y en segundo lugar permitirles el recuerdo del conocimiento, digamos, que toda alma ya poseía. Entonces, me gustaría que pasemos sí a la tercera placa, donde podemos ver en qué sentido podemos hablar de que la sabiduría socrática implica un cambio, porque estábamos diciendo que de lo que se trataba era de conocer el bien para actuar bien, ¿sí? Quien es ignorante, los pretendidos sabios eran ignorantes porque vivían en el error. Para Sócrates eso es indicio de vicio, vicio es, digamos, la falta de virtud en la medida en que quien conoce el bien actúa bien. Evidentemente acá de lo que se trataba era de llevar a cabo una purga o una limpieza del alma para, como consecuencia, poder concluir una práctica adecuada. Fíjense en este cuadrito que lo que tenemos es la redefinición de la sabiduría para Sócrates. ¿Por qué? Porque sabio no es relacionarse acumulativamente con el conocimiento. Sabio no es quien tiene más saber, quien sabe más cosas. Sabio no es tener un vínculo contemplativo con uno mismo y con el mundo, es decir, detenerse y observar las cosas para poder describirlas y explicarlas tal cual son. Tampoco es una cuestión teórica y contemplativa. La sabiduría para Sócrates pertenece al orden práctico, tiene consecuencias prácticas, se traduce en acciones. El sabio es quien conoce las virtudes y por ende actúa bien. Por eso nosotros tenemos a modo de síntesis esta equivalencia entre saber y virtud. El sabio es el virtuoso, arete decimos nosotros para referirnos a la palabra en griego. Pero fíjense entonces el desplazamiento que opera Sócrates con este método que tiene estas dos partes y cuál es la centralidad del reconocimiento del error, así como los desprendimientos prácticos de ese error que lleva justamente a las malas acciones. En el bloque siguiente vamos a comentar, a partir de una frase muy conocida de Sócrates, cuáles podrían ser los desprendimientos prácticos o los desprendimientos para pensar la política de la filosofía socrática. Pero fíjense de nuevo cómo todo esto está matrizado a partir de la oralidad y del diálogo y fundamentalmente de lo que ello garantiza, que es la presencia, ¿sí? La filosofía es en presencia de otro. Así que, recuperando un poco este otro, vamos a pensar la política en el bloque siguiente.